Buenas tardes, jóvenes. Hola. A ver, para hoy tengo dos opciones. Bueno, y quería a ustedes también preguntarles qué es más conveniente para ustedes también hacer. Una es avanzar lo que nos queda de temario. Y la otra es detenernos un poco hasta este momento de nuestro avance para poder probablemente hacer algún ejercicio o aclarar algunas dudas que tengan, o si tienen alguna cosa que les haya quedado pendiente, pues aclararlas, ¿no? Bueno, para cualquiera de las dos cosas estoy preparada, así que, no sé, escucho sus opiniones. ¿Cómo estamos con el avance? ¿Están comprendiendo las cosas? ¿Ya se perdieron en el intento? ¿O cómo estamos siendo? Lastimosamente, como no los puedo ver, no siento, no miro sus caras. Sí, entonces cuando estamos en clases presenciales, miro sus caras y ya me voy dando cuenta, ¿no? Cómo va la dinámica. Pero ahora con esto que no nos podemos mirar, pues yo supongo que están bien. Y luego me doy sorpresas. Bien, a ver, bueno, me dicen, ¿no? Que hagamos ejercicios hasta lo que hemos avanzado, ¿cierto? A ver, si ustedes se dan cuenta, después del primer parcial, pues en el primer parcial hemos sido lento, ¿no? Para afianzar un poquito lo que era estructuración de pensamiento. Pero ya después del primer parcial hemos avanzado prácticamente cada día un tema, ¿no? Bien, lo que podemos hacer entonces es algún ejercicio que contemple varios de estos temas. Ah, ah, Sí, bueno, hay varios temas, ¿no? Que podemos tratar, por ejemplo, lo que son cadenas, estructuras de control de repetición, hemos avanzado arreglos, arreglos bidimensionales, lo que dice Grover, ¿no? Tener en una matriz es sumamente sencillo también hacer en una matriz la criba de Eratóstenes. Tal vez la ventaja de tener en un arreglo unidimensional Grover es la rapidez con la que tacharías los múltiplos de un número. En la matriz eso no es tan fácil encontrar, ¿no? Los múltiplos de un número. En cambio, en un arreglo unidimensional, tú sabes que los múltiplos de un número X, el primer múltiplo del número X está a distancia X de X. Y luego a partir de ese primer número múltiplo a distancia X de X, pues todos los números a distancia X son múltiplos del número que estamos intentando tachar. Entonces, desde esta perspectiva, tener un arreglo unidimensional de lo que vendría a ser la criba es más conveniente que una matriz. ¿De acuerdo? Eso, un dato, digamos, para poder trabajar en este algoritmo de la criba de Eratóstenes que en el futuro les puede ser muy útil, ¿no? Para calcular los números primos que son menores a n. Y hay muchos ejercicios que probablemente más adelante se van a encontrar que tienen que ver con la primalidad.
¿no? Por ejemplo, sacar los factores primos de un número. Y para sacar los factores primos de un número, pues sería genial tener el conjunto ya de números primos y solamente ir a testear con esos números para ver cuáles son los factores, ¿no? Primos de un número. A ver, ¿qué prefieren? ¿Hacer con matrices, arreglos dinámicos? ¿Quieren practicar búsquedas? ¿Qué es lo que quieren? A ver, ¿qué les inquieta? Ahora, a ver, cuando nosotros tenemos por ejemplo, matrices, es interesante, por ejemplo, saber que las celdas de una matriz se pueden acceder de manera individual y en distinto orden. Ya por eso es interesante manejar eso de los recorridos. Ahora, de que probablemente para un ejercicio vas a necesitar recorrerlos exhaustivamente en espiral, cosas así. Entonces eso probablemente no va a haber. Lo que hacemos al practicar recorridos en matrices es que ustedes aprendan a manejar los índices de los arreglos. ¿De acuerdo? Esa es una práctica, en realidad es un ejercicio para poder trabajar con lo que son matrices, ¿ya? Entonces, a ver, lo que vamos a hacer es un ejercicio, les voy a compartir una pizarra y bueno, vamos a hacer un ejercicio que tiene mucho que ver con búsquedas. Vamos a ver búsquedas hasta el cansancio aquí. Si no aprenden a buscar con este ejercicio, realmente estamos mal, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver búsquedas arriba, búsquedas abajo. Vamos a hacer todo con búsqueda prácticamente. Entonces paso a compartirles mi pantalla para que podamos trabajar. Y vamos a tratar de utilizar todo lo que se requiere para poder hacer Vamos a manejar matrices, vamos a manejar arreglos dinámicos, vamos a manejar arreglos planos, ¿ya? Y bueno, a ver. Y es un ejercicio que pues ya conocemos, ¿de acuerdo? Y vamos también a utilizar objetos. O sea, vamos a hacer un ejercicio que probablemente no lo vamos a completar hoy día, pero vamos a dejar las bases bien sentadas para poder hacer que ustedes lo completen, ¿ya? Entonces, una de las cosas es pensar bien el problema y me dicen, por favor, ¿están viendo mi pantalla? ¿En ambos grupos tienen visión de mi pantalla? Sí. Sí. Entonces, empezamos, ¿ya? Este es un ejercicio que probablemente todos ustedes conocen y lo vamos a explicar así. ¿Ya? Realmente nos vamos a hastiar de hacer búsquedas, ¿de acuerdo? Este es un ejercicio en el que la búsqueda es el proceso pero aparece en todo instante de tiempo para hacer cualquier cosa. Pues no sé si ustedes alguna vez han jugado lo que es este juego que se llama el bingo, ¿de acuerdo? Entonces, el bingo, por ejemplo, es un juego de azar, ¿ya? En el que se agarran tarjetas de 5 por 5. Entonces, cada tarjeta tiene 5 columnas y cada tarjeta también tiene 5 filas, ¿de acuerdo? Así es una tarjeta de bingo. Se supone que esta es la B, esta le corresponde a la I, esta le corresponde a la N, esta a la G y esta a la O, la columna, ¿no? Bien. En esta columna, perdón, solamente pueden haber valores que estén comprendidos en el rango 1 al 15. ¿Correcto? En esta columna solamente pueden haber valores que estén comprendidos en el rango 16-30. En esta columna solamente pueden haber
valores que estén comprendidos en el rango 31 al 45. En esta columna solamente pueden haber valores que estén comprendidos entre el 46 y el 60. Y en esta columna solamente se permiten valores entre el 61 y el 75 inclusive. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos distintos valores pueden llenarse en esta tarjeta? 25 distintos valores. Pero fíjense que los números no están en cualquier lugar. ¿Ya? Eso, ¿por qué es así? Porque la búsqueda de un valor siempre se va a reducir a 5 valores, ¿sí? Que sería bien complicado buscar. Es más complicado buscar un valor en 25 que buscar en 5. ¿De acuerdo? Esa es la razón de por qué se hace esta forma de distribuir los números en una tarjeta de bingo. Entonces, fíjense, en el bingo nosotros tenemos hartas tarjetas, ¿de acuerdo? De bingo, hartas. Esta es una tarjeta, varias tarjetas se manejan. Nunca jamás en el bingo, fíjense, hay dos tarjetas iguales. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué tenemos de condición? Que no existen dos tarjetas iguales. ¿A qué se refiere con que no existen dos tarjetas iguales? Que tengan los mismos números. ¿De acuerdo? A eso se llaman tarjetas iguales. ¿Correcto? Entonces, vean, si nosotros, por ejemplo, generamos una tarjeta de bingo, la vamos a generar aleatoriamente. ¿Ya? Vamos entonces a generar, por ejemplo, si yo te digo genera 20 tarjetas o qué sé yo, genera tarjeta y solamente empezamos a generar de manera aleatoria, pues siempre hay que respetar estas cosas. ¿Ya? Primera cosa. Está viendo que en el juego nunca puede haber dos tarjetas iguales. Mínimo tiene que haber una diferencia. Basta que haya un número que es diferente, entonces ya es una tarjeta distinta. Ok, entonces, ¿cómo se juega? Por ejemplo, el juego del bingo tiene a su vez otro tablero grande. ¿Ya? Tiene un tablero grande que lo podríamos manejar, fíjense, como si fuera un arreglo unidimensional. Pero en el juego del bingo sucede algo así, ¿no? Tenemos un tablero que tiene como muesquitas, como hoyitos, donde se van poniendo los bolos que se van cantando. ¿Ya? Entonces, cada columna también representa a la B, a la I, a la N, a la G, a la O. Pero a diferencia de una tarjeta, este tablero de juego, fíjense, va a tener ¿cuántas filas? Va a tener 15 filas. Entonces, esta le corresponde a la 1, a la 2, a la 3, así, ¿no? A la 15. Cuando, por ejemplo, se saca un bolito en el juego del bingo, una bolita, ¿no es cierto?, que se juega, en la bolita, ¿qué viene? En la bolita suele haber así, ¿no? Así aparece, por ejemplo, y 25, ¿de acuerdo? Así sale el bolito. Entonces tú tienes que venir aquí, este le correspondería a la 16, 17, 18, por aquí estaría más o menos la celda al 25. Entonces aquí se pone este bolito, ¿no? Y 25. Nosotros sabemos que estos bolos van saliendo de una tómbola. Y una vez que sale un bolo, pues no puede salir dos veces ese bolo, ¿correcto? Solamente existe una vez y se va cantando, ¿no es cierto? Así se va jugando. Entonces el señor que administra la tómbola va cantando estos bolos, agarra este bolo, canta, dice, y 25. Y si tú estás jugando, ¿dónde tienes que venir a buscar el 25? Solamente en esta columna. ¿De acuerdo? Es imposible que el 25 aparezca en el resto de la tarjeta. ¿Ya? Por esa razón se van ubicando los números de esta manera, para que tus búsquedas sean correctas. Ahora, el 25 puede aparecer en cualquier lugar. Por ejemplo, el 25 puede estar por aquí puede estar el 30, por aquí puede estar el 17 y así. No es que están ordenados, ¿no es cierto? En cualquier lugar. Pero cuando cantas I-25, entonces, ¿en qué columna tienes que ir a mirar? Acá. ¿De acuerdo? Ok, entonces lo que vamos a hacer es planear toda la infraestructura para hacer un juego de bingo. Recuerdo que hace unos 20 años más o menos,
Eso, inclusive más, se volvió muy común, por ejemplo, jugar este bingo vía televisión. Entonces tú podías comprarte tarjetas de bingo, como esas boletas de lotería, y digamos un domingo al mes por televisión se transmitía lo que cantaban, ¿no? Los bolos. Y automáticamente de manera automatizada, digamos, se iba controlando las tarjetas que se habían vendido. Entonces, hasta el momento en que se iba a jugar, se registraban qué tarjetas se habían vendido. Entonces, cada una de estas tarjetas tenía un código único, ¿ya? Y los vendedores de las tarjetas, pues horas antes tenían que reportar, ¿no? Qué tarjetas no habían vendido y qué tarjetas se habían vendido. Entonces, cuando se jugaba automáticamente en el sistema, se iba poniendo los bolos, ¿no? ¿Cuántos números se tiene que cantar para poder jugar? 25. Entonces, no se tiene que cantar los 75 números, porque si cantas los 75 números, todos van a ganar, ¿correcto? Entonces, aquí consistía en cantar 25, creo que se cantaba 30 números a lo sumo, ¿no? Y si en esos 30 números alguna tarjeta se llenaba, pues te llevabas el premio, ¿no? O si había más de una tarjeta que se llenaba, porque obviamente como vendían a nivel nacional, había duplicación de tarjetas en este juego, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía? Se dividía el premio en tantos ganadores que hubiera. Pero una vez que terminaba de jugar, ya sea los 25 o los 30 bolos, entonces el sistema podía decir si es que había habido una tarjeta que había hecho bingo, y también, si no había una tarjeta que había hecho bingo, se premiaba las tarjetas que habían llenado de las 25 casillas 24, ¿no? Pero no se les da todo el premio, sino una porción del premio, cosas así. Toda esa infraestructura, fíjense, que se tenía para jugar el bingo por televisión, estaba almacenado en computadora. Y entonces tú sabías exactamente la tarjeta con qué código era aquella que hubiese ganado. Obviamente no sabían quién era el propietario, pero se sabía que por los reportes de los vendedores que esa tarjeta se había vendido, ¿no? Incluso podían saber en qué zona la habían vendido o quién se había llevado para vender esa tarjeta. Y se publicaba, ¿no? Así el código tanto, si se tapaba, ¿no? Los 4 últimos dígitos del código se tapaba y se decía, si este es el código, empieza con esto o al final, ¿no? Termina con esto y los ganadores iban a ver. Bueno, nuestra misión es modelar este juego. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que tenemos en este jueguito? ¿Qué tipos de objetos se identifican? Una tarjeta de bingo. ¿Ya? Nos vendremos directamente a hacer en BlueJ el modelo, ¿de acuerdo? No lo trabajaremos acá en la pizarra y vamos a hacer en BlueJ, ¿de acuerdo? Para no estar viendo. Si es que algo no nos sirve, lo borramos, no hay problema. ¿De acuerdo? Entonces no nos vamos a hacer demasiado lío, que porque estamos usando BlueJ no podemos borrar nada. No, algo no nos sirve, lo eliminamos. ¿Ya? Una de las estrategias para hacer modelamiento en orientación a objetos es básicamente tener la posibilidad, fíjense, de hacer refinamiento sucesivo, ¿ya? En las cosas que tú vas diseñando, porque a la primera probablemente no te va a salir. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que aprender. Ok, lo que vamos a hacer esto entonces es eliminarlo. Ok, ese. Y venimos a modelar. Como su compañero decía, probablemente algo muy evidente que está saliendo viene a ser una tarjeta. Entonces nos vamos a construir un tipo de objeto que se llame tarjeta. ¿Qué más piensan que debería haber? Ahí está más o menos el esquema del juego, por aquí. ¿Qué más creen que deberíamos tener? La tómbola. La tómbola. Ya, luego vamos a pensar si sirve o no sirve. Y ya, ya la tómbola. ¿Qué más?
¿El llenador de la tarjeta? ¿El quién? El llenador de la tarjeta, el que llena de números la tarjeta. El que llena las tarjetas acá. Sí. Podría ser. ¿Y no puede ser una funcionalidad de la tarjeta? Sí, también. Ya. Esto. Este es un tablero, no me acuerdo qué se llama. El que Eh, dice los números, bueno, a ver, este creo que se llamaba el tablero, ¿no? Donde se ponía los bolos que se cantaba. Ya probablemente este personaje que canta también debería ser una funcionalidad. Entonces acá tenemos uno que es el agregador, que resulta ser el bingo. Ya este es el juego del bingo. ¿De acuerdo? Entonces acá cuando se hace, por ejemplo, cuando yo le pida jugar, debería cantarme un número, pero automáticamente ese número debería ir a registrar en todas las tarjetas que tienen ese número. O sea, más o menos queremos hacer ese sistema que se hacía en la tele, ¿no es cierto? Se iba cantando y claro, tú en tu casa jugabas, ¿no es cierto? Pero en la tele se sabía, después de haber cantado 25, 30 números, se sabía. Podían saber si había una tarjeta ganadora que se había vendido. Sin necesidad de que tú te comuniques, ¿no? Eso es. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué más puede ser? Creo que por el momento nada más. Y vamos a empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Veamos, vamos a empezar por aquí. Yo digo, muy bien, una tarjeta, aparentemente lo estamos modelando como un tipo de objeto. ¿Ya? La única vez que este tiene sentido, digamos, es que tenga alguna responsabilidad funcional o que tenga responsabilidad funcional y además conocimiento. En este caso, nosotros hemos dicho que la tarjeta básicamente va a modelar ¿qué cosa? Va a modelar una matriz, ¿correcto? Que va a tener los números de la tarjeta, ¿de acuerdo? Entonces, esta que contempla los números de la tarjeta, ¿correcto? Ahí estamos bien. sí. 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 Podemos asociarle, fíjense, para tiempo de jugada, para saber si es que esta es una tarjeta que ha hecho bingo, podemos ponerle una información que me diga cuántos números, o sea, cantidad de aciertos. ¿De acuerdo? O sea, cuando estemos jugando, quiero saber cuántos aciertos yo he tenido en esta tarjeta, cuántos han cantado. ¿Ya? Pero por el momento eso. No tengo mayor información. Aparentemente aquí, esto debería ser una propiedad de llenado de las tarjetas, ¿no es cierto? Entonces, yo debería tener un llenador, como decía su compañero, pero que sea propio, interno de la tarjeta. ¿De acuerdo? No deberíamos tener un llenador aparte. Este llenador debería saber cómo llenar una tarjeta. Por otro lado, aparentemente, por lo que hemos estado hablando, esta sí debería ser una prestación de servicios que me permita decir si es que una tarjeta es igual a otra, ¿correcto? Porque según hemos dicho, por lo menos en la versión que nosotros vamos a manejar, pues nosotros no queremos tener tarjetas duplicadas. Entonces es correcto pensar que una tarjeta debería poder responder a la pregunta igual de otra tarjeta, ¿no? Entonces esto por defecto, para que vaya compilando, le vamos a poner con falso. ¿Qué estoy haciendo? Solamente le estoy poniendo los atributos que pensamos que van a ser útiles para esta tarjeta, que son dos, y le estoy poniendo dos funcionalidades. Una, fíjense, que es una prestación de servicios que brinda una tarjeta al exterior, que es la capacidad de responder si esta tarjeta es igual a otra. Y por lo que estábamos hablando, parece que toda tarjeta debería tener una funcionalidad interna, que la va a utilizar solo el objeto para poder llenar la matriz de números. ¿De acuerdo? Con todas las restricciones y condiciones que me da una tarjeta de BIM. Bien.
A ver, la tómbola. ¿Qué sería la tómbola? A ver, si la tómbola es un tipo de objetos, nosotros sabemos que en la realidad existen, ¿no es cierto? Esta tómbola, ¿qué debería tener? ¿Qué debería tener? Una matriz con todos los números. ¿Me conviene una matriz o un arreglo? Un arreglo mejor. Ahora, ¿me conviene un arreglo fijo o un array list? Un fijo. Ok, entonces, a ver, si nosotros simulamos la tómbola, a ver, ¿cómo empieza la tómbola inicialmente? A ver, háganse la Con idea, todos los Con números. todos los números. con todos los bolos. Y eso sería el tablero, imagino. No, una cosa es la tómbola y otra cosa es el tablero. El tablero guarda los números que has cantado. La tómbola guarda inicialmente todos los bolos que tienes para cantar. ¿Entienden? ¿No ve que es la tómbola? Es esa cosa donde el aire sopla y la bolita sale. Esa es la tómbola. ¿De acuerdo? A ver, vuelvo a preguntarles. ¿No ve la tómbola inicialmente qué tiene? Todas las bolitas. Todos los bolos, ¿correcto? Entonces, pero a medida que va cantando, esos bolitos se van sacando, ¿cierto? Va quedando menos bolitos y así, ¿correcto? Va decreciendo. Ok, dices, entonces no me conviene tener un arreglo fijo, ¿cierto? ¿Qué me conviene? Me conviene tener un arreglo dinámico. Entonces, vamos a hacer bien así, como se dice, bien respetuosos de la realidad. ¿Ya? Entonces le voy a decir que la tómbola se va a constituir en una tómbola que tiene todos los bolos inicialmente. ¿De acuerdo? Pero a medida que vaya cantando un número la tómbola, a medida que vaya sacando un bolo de la tómbola, entonces esos bolos van a ir reduciendo en la tómbola, ¿cierto? Va a ir decreciendo automáticamente. ¿Estamos bien? Y que Bien. tengo una pregunta. ¿Por qué conviene ser un arreglo en vez de una matriz? Porque en la tómbola los bolitos están volando. No están organizados como una matriz. Ah, La ya tómbola es entendí, esa gracias. como esfera de vidrio, ¿no ve? Donde los bolos se están moviendo así por un lado, por el otro, aleatoriamente. Sí. Eso es la tómbola. Y otra cosa es el tablero, ¿no ve? Cuando tú cantas el bolo, sacas un bolo de la tómbola, cantas y lo pones en el lugar, en el tablero, para darte cuenta que has ido cantando. ¿Ya? Pero Ah, ya. como su Sí. compañero Grover dice, la tómbola inicialmente va a empezar con todos los bolos, ¿cierto? Con los 75 bolos va a empezar la tómbola. Pero a medida que se vaya cantando, cuando yo le diga cantar o sacar o qué sé yo, obtener un bolo, va a botar un bolo y ese bolo deja de estar en la tómbola. Entonces, el conjunto de bolitos que va a tener la tómbola va a decrecer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, fíjense, me conviene agarrar un array list, ¿cierto? Inclusive me conviene para simular la aleatoriedad con la que salen los bolos de la tómbola. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces aquí fíjense, ahorita nos estamos imaginando, ¿no ve? Parece que esta tómbola tiene que inicialmente llenarse, tiene que inicializarse la tómbola. Cada vez que yo vaya a jugar el bingo, inicie un nuevo juego, tengo que generar una nuevecita tómbola con toditos los bolos o ponerle todos los bolos a la tómbola.
¿De acuerdo? Pero aparentemente, yo con esta tómbola, ¿qué yo puedo hacer? Yo le puedo pedir, sacar un bolo. Por ejemplo, si yo le pido sacar un bolo, este me debería responder un bolo de manera aleatoria. ¿Correcto? Entonces, como no sabemos cómo hacer esto, le vamos a poner return null, que es el defecto. Dices, entonces este sacar, acá le vamos a hacer, ¿ya? Le vamos a poner una ayuda a memoria y le vamos a decir, este método elige aleatoriamente un bolo y lo saca, ¿cierto? De la tómbola. ¿De acuerdo? Eso hace este método. ¿Ah? Aleatoriamente voy a elegir, como los bolitos están volteándose así. Entonces, aleatoriamente me va a sacar un bolo. Obviamente, bolo que sale ya no está en la tómbola, ¿correcto? Entonces, una vez que yo lo saco, lo tengo que sacar de acá. ¿Y eso qué me va a permitir? Me va a permitir controlar un otro hecho muy interesante que tiene la tómbola, que yo jamás puedo sacar el mismo bolo más de una vez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la idea. Ok, acá nos acabamos de dar cuenta que necesitamos un otro tipo de objeto, que es el bolo. ¿Correcto? ¿Qué es un bolo? Son esas pelotitas. Eso se llama un bolo. ¿Qué tiene todo bolo? Un número. Un Una número. letra y un número. Muy bien. Va a tener una letra, ¿cierto? Que me va a decir dónde buscar, en qué columna, y va a tener un número, ¿cierto? Un valor. Por ejemplo, I5. Ese es un bolo. ¿No? Ahorita nosotros, ¿qué podemos decir? A ver, lo que podríamos decir es que, bueno, este bolo me sabe decir su letra, se sabe mostrar, podría decirme solo su valor, qué sé yo. Y entonces acá le pondremos unas prestaciones de servicio que probablemente nos van a ayudar en el futuro. Uno, que me permita decir, que me permita obtener solamente el valor del bolo, ¿de acuerdo? Por defecto, estos son facilitos, ¿no es cierto? Este que me va a dejar ingresar al valor. Puedo también darle un método accesador que me permita accesar a la letra. ¿Ya? Solamente para fines de demostración puede ser. Luego podemos charlar cómo se maneja esto. ¿Ya? Pero ahorita fíjense, estamos modelando cada tipo de objeto que aparece en el juego del bingo de manera explícita. Ya la tomo. Ok, este tablero es este, ¿no es cierto? Entonces, este tablero, ¿qué va a hacer? A ver, ¿qué tiene este tablero? ¿Qué es ese tablero? Tiene números, Sí, ¿cómo tiene los números? como un array list. El tablero es un array list, fíjense, el tablero es este individuo es el tablero. ¿Sería una matriz? Podría ser, si digamos, miramos, una manera correcta, así, lo más próxima, sería modelarla como una matriz, ¿correcto? ¿Pero una matriz de qué? ¿Esta matriz de qué sería? De bolo. De objetos de clase bol. Lo que salga de la tómbola lo vamos a poner en el lugar que le corresponde en el tablero. ¿Cierto? Eso vamos a hacer. ¿Ya? Ok. Entonces le digo tablero bolo, entonces que sea nomás el tablero donde se juega. ¿Ya? Aparentemente eso está bien. ¿Qué es lo que yo tengo que poder hacer aquí? Ahorita acabamos de decir, ¿no? Nosotros deberíamos poder poner un bolo en el tablero, ¿correcto? Entonces yo le mando un bolo y ese bolo debería poderse poner en el tablero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Sí. Podríamos mostrar el tablero, todo, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es la tómbola y otra cosa es el tablero. Ok, nos venimos aquí al bingo.
Para poder jugar el bingo, ¿qué se necesita? ¿Una tarjeta? ¿Unita? No, varias, pero depende de cuántos jugadores haya. Ya, en realidad el jugador no me interesa, fíjense, porque el jugador, la tarjeta le va a pertenecer a un jugador, ¿ya? En realidad a mí me interesa saber qué tarjeta ha sido la ganadora o si hay alguna tarjeta ganadora. ¿Correcto? Entonces, ¿cuántas tarjetas voy a tener? ¿Sabemos? No. Entonces, ¿qué me conviene usar? ¿Un array list o un arreglo de tarjetas? Un array list. Aunque se podría saber, les cuento la cantidad de tarjetas distintas que se puede generar, ¿ya? Pero en este caso le vamos a poner tarjetas. Matemáticamente se puede saber. Y este array list, ¿qué va a tener? Va a tener objetos de clase tarjeta. ¿Qué más tiene este juego? Aparte de las tarjetas, ¿qué más tiene? Tiene la información de las tarjetas. Ya, obviamente las tarjetas están distribuidas entre los jugadores, pero el bingo también debería saber qué tarjetas está jugando. ¿Qué más tiene el bingo? ¿Qué más tiene el bingo? Vamos, chicos. Un tablero. Ya, tiene ese tablero, ya que va a ser el tablero del juego. ¿Qué más tiene? La tómbola. Muy bien, tiene la tómbola, que va a ser la tómbola. ¿Tiene bolos el bingo? Estaría dentro de la tómbola. Sí, no tiene sentido que tenga bolos el bingo, ¿cierto? Ok, entonces acá, por ejemplo, yo puedo pedirle generar tarjetas, le puedo añadir una tarjeta al juego. Ya puedo generar una tarjeta y añadirla. O puedo crearme un proceso que me permita añadir N tarjetas, ¿ya? Al bingo. Vamos a hacer ese, ¿de acuerdo? Le vamos a poner una prestación de servicios que me permita añadir N tarjetas en el bingo, ¿de acuerdo? Eso vamos a hacer. Entonces, vamos a añadir N tarjetas. Aquí le vamos a decir tarjetas. ¿De acuerdo? ¿Qué deberíamos poder hacer con el bingo? Con el bingo deberíamos poder jugar, ¿correcto? Entonces yo le puedo decir, fíjense, que yo quiero jugar bingo. Una vez que tenemos todos los datos, yo debería poder jugar y al terminar de jugar debería decirme si hay ganador, no hay ganador y si hay ganador, ¿quiénes son? En el bingo, fíjense, aparte de estos datos, siempre se registra un número de bolos que se va a cantar por cada jugada. Usualmente es 25, 30. Entonces aquí le vamos a decir la cantidad o, sí, el número de bolos a cantar. ¿De acuerdo? Eso nosotros necesitamos saber. ¿De acuerdo? Ok. Si es que ya hubiera en algún momento una tarjeta ganadora, ¿tiene sentido seguir jugando? No. No. Entonces aquí le pondremos también, como siempre, ¿no? En estos juegos Una le vamos a bandera. poner, ¿perdón? Una bandera o... Sí, una bandera que me diga si estamos en juego o no estamos en juego. ¿Correcto? Entonces, fíjense, ya le he empezado a dar cuerpo, ¿no es cierto?, a mi idea y vamos a compilar para ver cómo se ha armado y cómo se están generando las relaciones. Recordemos que cuando utilizamos array list, pues es interesante hacer el import, ¿ya? Acá me está quejando y vamos a decir que aquí nuevamente por cada clase que utiliza un array list, pues tenemos que informarle al lenguaje que nosotros necesitamos utilizar bibliotecas. ¿Ya? Ahí. Listo. A ver, compilaremos para ver si es que no generamos errores y ya está. Fíjense, mi modelo
Tranquilamente, ¿cuántas clases acabamos de encontrar? Este es el bingo. Dice que todo bingo tiene tarjeta, todo bingo tiene su tómbola, todo tablero tiene su tablero. Dice que la tómbola y el tablero tienen bolos. ¿No? Está bonito. Ya se lee bien. Todo juego de bingo tiene tarjetas, tiene tómbolas, tiene tableros. La tómbola y la tablero dice que tienen bolos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, a ver, empezaremos por lo más básico. ¿Qué vendría a ser lo más básico? Vendría a ser generar una tarjeta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí venimos, ¿no? Cuando nosotros queremos construir una tarjeta, que vamos entonces a hacer un constructor que me permita construir de manera correcta una tarjeta de bingo. Nosotros sabemos que esta tarjeta, fíjense, va a ser una matriz o va a ser una cartilla que se va a comprometer a tener ¿cuántos números? 25 números, organizados en 5 filas y en 5 columnas. ¿Cierto? Eso vamos a hacer. ¿Ya? Sabemos que la cantidad de aciertos que tiene esta tarjeta todavía puede ser 0, porque ¿cuándo vamos a empezar a decir que hay un acierto en esta tarjeta? Cuando haya un bolo cantado, cuyo número o cuyo valor del bolo corresponda a alguno de los números de esta mi tarjeta. Mientras tanto, la cantidad de aciertos que tenemos en esta tarjeta es 0. Y bien tenemos eso, entonces vamos a utilizar este proceso. ¿De acuerdo? Le voy a decir, anda a llenar esta tarjeta. Vamos a tener un método llenador que le va a ayudar al objeto a llenar de manera correcta los datos de esta tarjeta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo único que sabemos? Este método, fíjense, me va a ayudar a llenar de manera correcta una tarjeta con los rangos especificados acá en la pizarrita que teníamos. Sabíamos, ¿no es cierto?, que esta tarjeta no se llena como sea, ¿ya? Se llena de este modo, en la cual, fíjense, cada columna tiene un rango de posibles valores. Entonces, en esta columna, yo voy a llenar 5 valores distintos, aleatoriamente elegidos, en el rango 1-15. ¿De acuerdo? En esta columna yo voy a llenar 5 valores distintos que estén en el rango 16-30. ¿Estamos de acuerdo? Luego acá yo tengo que llenar 5 valores distintos en esta columna en el rango aquí y acá. Entonces, mi proceso de llenar esta tarjeta, fíjense, se reduce básicamente a hacer el llenado de ¿cuántas columnas? ¿Cuántas columnas tengo que llenar? Solo una. En realidad 5, ¿cierto? Esta columna tengo que llenar, luego tengo que llenar esta otra y esta otra. Pero aparentemente la estrategia de llenado es similar, ¿cierto? A ver, ¿cómo se llena esta columna? Con 5 valores distintos, que están en este umbral de valores, ¿cierto? En el umbral aquí le pondremos entre A y B. ¿Correcto? Esta columna también tiene que tener 5 valores distintos en este umbral de valores, pero en esta ocasión A vale 16 y B vale 30. ¿Cierto? Básicamente a eso se reduce el llenar mi tarjeta. ¿Estamos de acuerdo? sí. Sí, ¿no ve? Facilito. Entonces, volvemos a repetir. Decimos, dice, llenar esta tarjeta va a ser equivalente a ir llenando la tarjeta por columnas. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a empezar a llenar la columna, fíjense, la columna 0. ¿De acuerdo? Y esta mi columna nunca debería ser mayor o inclusive igual a 5, porque es una tarjeta de 5 por 5. Y cada vez yo voy a ir llenando columna por columna. ¿Correcto? Entonces, básicamente mi proceso, este proceso de llenar, fíjense, una columna,
lo voy a hacer 5 veces. ¿Ya? 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Tantas veces como col asuma valores válidos en el umbral 0 e inclusive 4, que son exactamente 5. ¿Ya? Ok. En este caso, a ver, vamos a ponernos a pensar. ¿Ya? Cuando yo quiera llenar la columna 0, ¿cuál es el rango de valores que se tiene que llenar en esta columna 0? Es el 1 y el 15, ¿cierto? Entonces aquí me voy a anotar. Ya vamos a tratar de sacar una forma de razonar. Si yo voy a llenar la columna 0, entonces mi rango es del 1 al 15. Si yo quiero llenar la columna 1, entonces mi rango va a ser del 16 al 30. ¿Cierto? Si yo quiero llenar la columna 2, entonces el rango de valores que yo debería poner en esta columna dice que es del 31 al 45. ¿Tienen alguna manera de encontrar esto? ¿Mm? ¿Podría repetir la pregunta, Michelle? Cuando col valga 0, el rango de valores que tiene que entrar en esa columna es del 1 al 15. Cuando col valga 1, el rango de valores que va a entrar en esa columna están entre el 16 y el 30. A ver, esto sería equivalente, me ayudan, ¿ya? Esto sería equivalente a decirle 0 por 15, fíjense, más 1, ¿correcto? Ese sería este rango inicial, ¿cierto? Y el rango final, ¿qué sería? Sería decirle 0 más 1, fíjense, 0 más 1, eso hacemos acá, 0 más 1 multiplicado por 15. ¿Correcto? A ver, haremos operaciones. 0 por 15, ¿cuánto es? 0. Más 1, 1. Vamos bien. 0 más 1, ¿cuánto es? 1. Por 15, 15. Creo que está bien. A ver, si ahora reemplazamos aquí. Fíjense, si nosotros tenemos que la col es 1, entonces sería 1 por 15 más 1. Ese sería el rango inferior. Y el rango superior sería a 1 más 1. Todo eso multiplicado por 15. ¿Correcto? Por 15. A ver, calcularemos. 1 por 15 es 15 más 1, 16. 1 más 1, 2. Por 15, 30. ¡Yay! Bingo. Entonces, si es que fuera la columna 2, fíjense, resulta que el rango sería a 2 multiplicado por 15 más 1, ¿cierto? Y este otro sería a 2 más 1, todo eso multiplicado por 15. ¿Correcto? A ver, calcularemos. 2 por 15, 30. Más 1, 31. Vamos bien. Y el rango superior sería 2 más 1 es 3. Por 15 es 45. Ah, ya, listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Yo le voy a decir, quiero ir a llenar la columna col. ¿Qué valores permitidos tenemos en la columna col? En la columna col tenemos el valor permitido, fíjense, columna por 15 más 1. Este sería el índice inferior del intervalo, que sería este. ¿Hasta qué valor? Hasta el valor de la columna más 1. Todo eso multiplicado por 15. ¿Se entiende? Entonces, este proceso me va a permitir llenar esta columna. ¿Con qué valores? Con valores desde la A hasta la B inclusive. ¿Ya? Con valores desde la A hasta la B. En esta ocasión, mi A se calcula así y mi B se calcula así. ¿Entendieron? Inge, ¿podría explicarlo, por favor? A ver, cuando nosotros tenemos, fíjate, cuando queremos llenar la columna 0, entonces esta es la 0. ¿Ve? ¿Con qué rango de valores tengo que llenar? Con el 1 al 15. Entonces, si aquí reemplazamos 0, 0 por 15, ¿cuánto es? 0. Más 1 es 1. Esto entonces es el índice inferior o el valor inferior de este intervalo. ¿Ya?
Y el límite superior de este intervalo está dado por col más 1. Si col fuera 0, 0 más 1, ¿cuánto es? 1. Por 15, ¿cuánto es? 15. Eso me da el límite superior del intervalo. ¿Correcto? Si yo estuviera queriendo llenar la columna 4, fíjense que es esta, entonces mi columna, ¿cuánto vale? 4. Por 15, ¿cuánto es? 60. Más 1, ¿cuánto es? 61. Fíjense, acabo de encontrar este límite inferior del intervalo. Y el límite superior se calcula. Col más 1, 4 más 1, ¿cuánto es? 5. Por 15, ¿cuánto es? 75. Listo, acabo de encontrar el límite superior. ¿Se entiende? Sí, ingeniera, gracias. ¿Listo? Ok, entonces fíjense, mi problema de llenar esta tarjeta consiste en llenar por columnas, estoy llenando. Fíjense, primero la columna 0, con este umbral de valores. Luego la columna 1, con este umbral de valores. Luego la columna 2, con este umbral de valores. Y este umbral de valores los he conseguido por esta fórmula que está relacionada con la columna. ¿Ya? Listo. Entonces, nos pondremos a pensar cómo sería este proceso que me permita llenar una columna de la matriz. ¿De acuerdo? Entonces, ahora yo ya no estoy interesada en llenar toda la tarjeta. Fíjense, ahora mi punto, mi foco de atención es solamente llenar una de estas columnas. Esto vamos a aprender a hacer. Si nosotros podemos llenar una columna, entonces podemos llenar 5 columnas. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita haremos el procedimiento que me permita llenar, fíjense, la columna C, con valores que van en el intervalo A hasta el intervalo B. O sea, en el intervalo A y B. ¿De acuerdo? Entonces, este es A, este es B. ¿Y qué voy a recibir en C? El número de la columna que yo estoy queriendo llenar. ¿Correcto? Ok, ¿cómo llenaríamos? A ver, ¿cómo se llenaría esa columna? Lo único que yo quiero es llenar la columna C con valores que están entre A y B inclusive. Con un for también. Ya, con un for sería. ¿Cuántos datos tengo que llenar? Sí, está bien, podría ser con un for. Con un for que vaya saltando las filas. Ya, las filas. A ver, entonces yo le digo. Vamos a ir recorriendo entonces aquí las filas. Voy a empezar desde la fila 0, ¿cierto? Este voy a llenar y luego voy a seguir aquí, y luego aquí, y luego aquí, y luego aquí. Cuando termine de llenar todas las filas de esta columna, hemos tenido éxito, ¿cierto? Entonces no me puedo olvidar de ninguna fila, dice su compañero. Entonces filo tiene que ser menor a 5, porque resulta que en este juego la matriz es fija, ¿no es cierto? Es de 5 por 5. Ok. Entonces ya estoy en esta fila. ¿Qué hacemos? Que ponga el número generado. Tendría que generarme un valor aleatorio. Asignar el, ¿qué se llama esto? En el arreglo bidimensional, en esa fila, en esa columna, Ajá. un mat.random con el máximo que creo que es A y el mínimo que es B. Ya, está bien, está bien, está bien. Pero a ver, ya. A ver, vamos a obtener un valor, ¿de acuerdo? Le voy a decir, vamos a obtener un valor, como su compañero dice, que es agarrar un valor random, ¿ya? Y ese valor random siempre está en grupos de 15, fíjense. Entonces a este le voy a multiplicar por 15 y le voy a sumar el intervalo o la base de mi intervalo. Entonces, por ejemplo, si es que yo genero un random, me va a generar por 15, este valor me va a responder entre 0 y 14. Ya, a ese 0 y 14 le voy a sumar A. Si es que A fuera 1, entonces este valor random va a ser entre 1 y 15. Ya, pero si A fuera 16, entonces ese valor random va a ser entre 16 y 30. ¿Se entiende?
Esto ya les expliqué, creo, un día, ¿no? Cómo se hace esto del desplazamiento. Pero lo único que yo sé es que tiene que generar un valor aleatorio en un rango de 15. ¿Cierto? Eso sé. Sí. Ahora, ¿qué hacemos con este valor? Asignarlo en el arreglo bidimensional, Y ese si ya valor existiera, en esa fila. También. Con condicionales. ¿Sí? aquí tendría que ir a preguntar. ¿Cierto? Entonces acá, fíjense, yo le voy a decir, vamos a generar este valor, ¿ya? Este valor vamos a generarlo, pero yo voy a seguir generando un valor mientras yo le digo que ese valor exista. A ver, le voy a ir a preguntar, ¿será que este valor existe? Le pregunto. ¿De acuerdo? ¿Será que este valor existe? En mi tablero de números, dado que estamos mirando la columna C, ¿ya? Y dado que hemos llenado hasta la fila fil, le pregunto. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué estoy haciendo? La primera vez no va a haber lío, ¿no? ¿Ve? La primera vez supongamos que aquí ponemos 5. ¿Ya? Entonces, avanzamos. ¿Mi fila cuánto costaría? Mi fila costaría ahorita 1, ¿correcto? Ahí estoy queriendo poner. ¿Qué pasa si aleatoriamente nuevamente me genera un 5 como valor? Entonces yo tengo que ir a ver si en esta porción que yo ya he llenado no hay un 5. Si es que hay un 5, tengo que volver a generar un nuevo valor. Supongamos que me genera 14. Entonces le digo 14 y avanzamos. Correcto. Nuevamente de manera aleatoria genero un valor entre el 1 y el 15. Y me puede volver a generar el 5. Yo no puedo ponerle 5 aquí. No puede haber dos 5 en esta columna. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ir a hacer? Tengo que ir a buscar si desde aquí hasta aquí, de los datos que ya he llenado, hay este valor que yo he generado de manera aleatoria. Ya, si existe, tengo que ir a buscar otro valor. Si sigue existiendo, tengo que insistir a buscar otro valor. ¿De acuerdo? Eso vamos a hacer. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Entonces, algún día, tarde o temprano, con mucho entusiasmo, esta pregunta debería decirme falso. Y una vez que esa pregunta me dice falso, ahora sí, recién voy a llenar mis números, fíjense, mi matriz de números, en la fila, en la columna C, le voy a poner este valor que se supone que me he generado de manera aleatoria. Ok, para poder hacer el llenado entonces de una columna, fíjense qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ir a generar un valor aleatorio que esté dentro de un rango específico A, B, ¿ya? Y que tenga grupos de 15. Incluso aquí, si ustedes se fijan, ya ni siquiera necesito B, ni me sirve, ¿de acuerdo? Lo que sí necesito es A. Porque aquí como yo tengo 15 valores aleatorios, entonces, pues, ahí ya está. Ya no, ni siquiera necesito mi índice superior del intervalo. Oh, qué genial. Podemos prescindir de este. ¿Ya? Este procedimiento que me permite saber si es que este valor ya existe en la columna C, dado que ya hemos llenado hasta la fila fil. ¿De acuerdo? Eso me permite hacer. ¿Sí? Si es que ya existe, volvemos a generar un valor aleatorio. E insistimos, ¿no es cierto? Generamos así, hasta que en algún momento esta pregunta me diga que falso. Entonces, cuando esto es falso, quiere decir que este valor no hay en la columna C hasta la fila fil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner en la fila fil columna C ese valor aleatorio y continuamos con la siguiente celda. ¿Ya? Nuevamente, fíjense, este proceso. Este es un proceso que es completamente interno. ¿Qué me dice? Yo quiero ir a buscar, dice, si existe este valor B, fíjense,
en la columna C, dado que tenemos esta fila, hasta esta fila llenada. ¿Ya? Para eso, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Para eso nosotros nos vamos a conseguir una bandera para demostrar si existe o no existe. Entonces le voy a decir que esta es la respuesta a mi proceso y aquí le vamos a retornar el valor de esta bandera de si existe o no existe. Por defecto, ¿cuál es mi valor de si existe? Es falso, ¿no es cierto? Porque todavía ni siquiera hemos buscado, entonces por defecto no existe, a menos que encontremos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense, yo tengo que ir a visitar fila por fila de esta columna para ver si es que este valor V existe. Entonces, para poder ir recorriendo las filas, me voy a agarrar esta variable local, que es fil. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué le pregunto? Le digo, mientras le digo la fil sea menor a F, ¿ya? Porque fíjense que acá yo estoy queriendo llenar esta fila. Esta fila fil no está llenada todavía. ¿Correcto? Si yo estuviera queriendo llenar la fila 0, quiere decir que ninguna fila he llenado todavía. Y si yo estoy queriendo llenar la fila 1, quiere decir que la fila 0 ya la llené. Estoy queriendo llenar la fila 3, quiere decir que la 0, la 1, la 2, ya las llené. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a caminar hasta menor a F. ¿Ya? Y además, le digo, y además existe, siga siendo falso, y además me diga que todavía no hemos verificado si existe, ¿eh? Entonces voy a seguir buscando. La primera vez está mi fil. ¿En qué va a empezar? Mi fil siempre va a empezar en la fila 0. Entonces, ¿desde dónde voy a empezar yo a buscar? Si es que un 5 aparece en esta columna, desde aquí, desde la 0. Es 0 así. ¿Ya? Este es fil. El que camina aquí es fil. Y el que me dice hasta dónde caminar es F. Fíjense, no voy a caminar las 5 filas. Cuidado. Porque puede que aquí yo no haya llenado datos todavía. Entonces, ¿hasta dónde nomás tengo que caminar si estoy queriendo llenar esta celda? 0, 1. Cuando estoy queriendo llenar la celda de la fila 2. ¿Cierto? Si yo estuviera queriendo llenar esta de la fila 3, ¿cómo tengo que caminar? 0, 1, 2. Jamás 3. ¿Ya? Porque el 3 todavía no está lleno. ¿Se entiende? Sí. Ok. Esta mi bandera existe. Se puede encender o apagar, dependiendo de qué nosotros tenemos en nuestro tablero. ¿Cierto? Entonces yo le voy a pedir, ¿será que en la fila fil, en la columna C, el valor que tienes es igual al valor que estamos intentando buscar? Le pregunto. Si me dice verdad, fíjense, basta que me diga una vez verdad, se va a salir de este mientras. ¿Ya? Porque aquí dice, esto va a continuar siempre y cuando no hayamos encontrado. O siempre y cuando tengamos todavía filas para inspeccionar. ¿Cierto? Pero basta que uno de estos dos se haga falso, este va a terminar. Y por si acaso, para por sí o para por no, le vamos a decir que nos estamos preparando a ir a ver la próxima fila. Y listo, acabamos de resolver. Este procedimiento, fíjense, es un procedimiento estándar de búsqueda bajo condición. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? A la primera que se cumple la condición se corta, ¿no es cierto? La búsqueda. Porque encima tenemos nosotros como dato que en esta columna no puede haber dos veces el mismo número. ¿Ya? Listo. Acabamos de llenar. A ver, vamos a compilar hasta acá. ¿Ya? Fíjense, vamos a ver si es que me genera una tarjeta correcta. La ventaja de hacer en BlueJ es que nosotros podemos ir probando objeto por objeto si es que está funcionando. Ahorita pareciera que ya le hemos enseñado a crear una tarjeta. A ver, vamos a hacer la prueba y vamos a verificar si me crea una tarjeta bien. ¿Ya? Entonces le digo, tarjeta. Mejor le pondremos un método más a la tarjeta que me permita mostrar. ¿De acuerdo? Para no estar mirando medio raro. Entonces le vamos a decir a la tarjetita
que esta tarjeta sabe mostrarse. Y hay una prestación de servicios universal para todos los objetos que se llama toString. Entonces, cuando tú quieres mostrar como una secuencia de caracteres el estado de un objeto, puedes utilizar este método toString. Entonces, ese es mucho mejor. Entonces, vamos a generar una cadena que resulta ser el reporte de este objeto. Y lo que vamos a hacer es reportar cómo se ha llenado la tarjetita. ¿De acuerdo? Y para eso vamos a hacer un recorrido básico de la matriz, ¿cierto? Vamos a recorrer entonces de manera estándar, considerando las filas. Vamos a hacer un recorrido por filas y luego por columnas. Primero filas, luego columnas. ¿Ya? Y vamos a hacer esto, ¿no? Este es el recorrido más estándar que existe dentro de lo que es un arreglo bidimensional. ¿Bien? Entonces le digo col más. Y acá nosotros vamos a empezar a concatenar a mi reporte lo que nosotros tenemos en la celda fila, col, y para que se vea bonito le vamos a poner un tabulador, ¿correcto? Para que no esté todo apeñuscado. Mi reporte inicialmente, ¿cómo se va a generar? Como la cadena vacía, y sobre esa cadena vamos a ir generando concatenaciones. Entonces aquí resulta que el más es un concatenador. Este más igual es como decirle reporte igual a reporte más la concatenación de este valor. ¿Ya? Cada que terminemos de visitar una fila, le vamos a concatenar a nuestro reporte un retorno de carro. ¿Ya? Para que se muestre bonito. Y listo, así. Ahora sí, vamos a ver si es que me genera bien. Sí, tiene razón, error de dedo. Ahí, ¿no? Está feo. Listo. Ahora sí, generaremos una nueva tarjeta. Fíjense, a esta tarjeta le vamos a pedir toString. Este me va a mostrar. ¿Ok? Entonces, veremos cómo me ha generado. Vamos a ver si es que me ha generado de manera correcta. Vamos a botarlo por línea, en realidad, no por línea de comando, sino por pantalla. Vamos a mostrar lo que tenemos en este reporte, ¿no es cierto? Que es el listo. Fíjense, nunca jamás en la primera columna me he llenado valores del 1 al 15, en la segunda columna del 16 al 30, en la tercera del 31 al 45, en la cuarta del 46 al 60 y en esta del 61 al 75 inclusive. ¿Ya? Y nunca he repetido. ¿Se entiende? ¿De acuerdo? Hemos llenado una tarjeta. ¿Sí? Podemos construir otra y vamos a ver si me la llena igualito. Sería mucha mala suerte que esa tarjeta tenga los mismos valores, ¿no? Sería mucha mala suerte. ¿Correcto? Vamos a mostrar esta otra tarjeta. Fíjense, esta otra tarjeta me llena así. ¿Ya? Así funciona. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda respecto a lo que hemos implementado para llenar una tarjeta? Se quedaron fríos. ¿Qué pasó? Yo tengo una pregunta. Dime. Si es que se llenaran, digamos, de un mismo número todas las filas, ¿no ve? Las columnas, perdón, ¿en qué habría fallado? Ay, no tengo idea. Tal vez en la generación del valor aleatorio o la que no estás preguntando si existe o no existe. Ya, pero fíjense,
tan facilito como llenar esa tarjeta, pero lo interesante es que lo estamos llenando de manera automática. ¿Cierto? Y estamos haciendo el llenado por columnas. Fíjense, luego me he preocupado cómo se llena cada columna. Cada columna se llena con un valor aleatorio que no se repite. Entonces, este valor, cuando nosotros le estamos asignando a esta celda, es cuando ya hemos constatado que este valor no se repite en la columna. ¿Y cómo hacemos con esto? ¿No es cierto? Todo este do while, fíjense, me va a asegurar que el valor es no repetido. ¿Ya? El while que tenemos, o el existe, es simplemente una búsqueda. Estoy buscando en la columna C hasta la fila F, si es que este valor ya existe en la matriz. Uy, ya, muchas gracias. Ya, gracias, Grover. Es posible, sí, tienes razón el Grover. Puede ser que puede ser que hayas hecho esto. Fíjate, si has hecho esto, estás fregado. No es lo mismo. ¿Ya? Porque si haces esto y no le pones paréntesis, como yo lo he puesto, entonces lo que va a hacer es calcular el mat random, que es 0 punto algo, le va a sacar la parte entera, eso es 0, 0 por 15, 0, más 1, 1. Entonces siempre te va a dar 1 acá. Es más, se te debería colgar, ¿correcto? Porque siempre te va a generar un valor 1, 1, 1 y cada vez que vayas a preguntar te va a decir, en la primera te lo va a llenar, a la segunda nunca vas a poder, se debería enciclar. Entonces van a tener harto cuidado con los paréntesis. Yo primero quiero calcular el número aleatorio, multiplicarlo por 15 y a ese resultado recién sacarle la parte entera. ¿Ya? Ahora sí más claro, gracias. Sí, eso. Ok, entonces básicamente acá hemos hecho una de las cosas más rudas del bingo, que es crear la tarjeta. ¿Ya? Otra cosa que hay que hacer ahora, que es bien similar, les cuento a estas cosas, van a hacer hartas cosas de estas. Incluso van a poderlo utilizar de nuevo. Es probable que esto lo vuelvan a utilizar. ¿Ya? ¿Para cuándo? Para ir a demostrar si es que una tarjeta es igual a otra. Entonces, cuando una tarjeta es igual a otra, por ejemplo, en este caso de mis tarjetitas que yo he mostrado, yo puedo decir que esta tarjeta no es igual a esta otra. Porque si bien es cierto, el 14 existe en ambas tarjetas, el 2 no. Fíjense, el 2, yo voy a ir a buscar si hay 2 aquí, listo. Ya no es igual la tarjeta. Basta que un número no haya, ya no son iguales. ¿Correcto? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Es que aquí está el 14, el 11, el 13, el 2, el 8, en cualquier orden puede aparecer. ¿No es cierto? Y justo este último sea diferente. Entonces ahí no me va a quedar otra que ir a revisar. Entonces, para averiguar si esta tarjeta es igual a esta otra, yo puedo agarrar de esta otra tarjeta, fíjense, y celda por celda ir, primero por columnas. Voy a ir a averiguar si esta columna es igual. Ya, si esta columna es igual, entonces recién me voy a ir a fijar si las otras columnas son iguales. ¿Cuándo se dice que esta columna es igual? Cuando este dato está aquí. Cuando este dato está aquí. A la primera que un dato no esté aquí, entonces la columna no es igual y ya no tiene sentido seguir buscando en las restantes columnas. ¿Se entiende? Esa es una búsqueda basada en condición. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, a ver, vendremos a ver cuál de estos es interesante, el tablero o la tómbola. La tómbola puede ser interesante. Entonces, cuando vayamos a construir una tómbola, fíjense, la vamos a construir de manera completa, ¿no ve? Con todos los bolos. Entonces, cuando vayamos a construir una tómbola, no necesito decirle nada. Pero básicamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a llenar la tómbola. ¿Ya? Entonces, los bolos, fíjense, los voy a definir como un nuevecito. Bueno, en realidad esto sería equivalente a ir a llenar la tómbola. ¿De acuerdo?
Este proceso llenar, fíjense, no necesita ser público, es privado. No me conviene cargar con demasiada funcionalidad al constructor, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es siempre tratar de sacar estas cosas que son recorridos o algún procedimiento más extra que definir el estado del atributo, digamos. Lo vamos a sacar siempre a otro proceso porque probablemente este en el futuro lo podemos utilizar independiente del constructor también, ¿de acuerdo? Ok, entonces, cada vez que me piden llenar, yo lo único que tengo que hacer es construir, dice, un nuevecito array list, que inicialmente, fíjense, ¿cómo va a empezar? Va a empezar con la tómbola vacía, ¿ya? Va a empezar con la tómbola vacía. Y luego voy a ir llenando todos los datos, ¿de acuerdo? Voy a llenar toditos los datos. ¿Desde dónde hasta dónde voy a llenar? Voy a llenar los datos, los bolos desde el 1 al 75. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le digo, acá vamos a llenar, fíjense, todos los bolos que corresponden a los valores que van a empezar entre el 1 y el valor va a ser menor o igual al 75. Eso dice el juego del bingo, ¿ya? Entonces, en bolos, fíjense, yo me voy a ir a añadir, le voy a ir a insertar por defecto al final un nuevecito bolo, ¿correcto? Que tenga este valor. Y listo, acabo de llenar mi tómbola. Ok, acá ¿qué estoy haciendo? Estoy delegando responsabilidades. Y dice, todo bolo debería poderse construir con solamente el valor. Si yo le pido construir a un bolo, una forma, dice, es cuando solamente me manda el valor. ¿Ya? Entonces, este valor se va a establecer con lo que me están mandando. Y la letra, fíjense, se va a establecer con el valor de la letra respecto al valor de este bolo. Entonces, nosotros vamos a ir a calcular la letra, a obtener la letra, qué sé yo. Esa es una opción, ¿ya? Esa es una opción. La otra opción, hay varias maneras de hacer esto, pero fíjense, podemos hacer algo que es medio tramposo, ¿correcto? Le voy a decir que todo bolo va a tener, fíjense, un arreglo estático de letras. ¿Ya? Y le voy a decir, por ejemplo, las letras que puede tener un bolo. ¿Ya? Y todas las letras que puede tener, puede ser, qué sé yo, o incluso esto podemos mantenerlo en el juego. Mejor lo mantendremos en el juego. Entonces acá le vamos a mandar que tengamos la letra más la letra y esto se va a almacenar con la letra. Ahora fíjense, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Mi tómbola, que es la que maneje esto. Vamos a agarrar y le voy a decir que acá nosotros como tómbola, al meter el bolo, aparte del valor, le vamos a pintar la letrita. Vamos a tener un arreglo que me permita tener las letras y fíjense que estas se establecen siempre así. Yo le voy a decir que este va a ser un arreglo de caracteres que va a tener las letras, fíjense, bin, esta B, I, ¿de acuerdo? N, G, I, O, ¿de acuerdo? Ese arreglo va a tener. ¿Qué acabo de construirme en letras? Un arreglo que tiene bingo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, cuando yo voy a construir un bolo, yo voy a agarrar y voy a decir, a ver, si yo divido 1 entre 15, ¿qué me va a dar? 1. Digo, 15. 1 entre 15, ¿qué me da? 15. 15. ¿En serio? 1 dividido entre 15. 1/15. ¿Cuánto te da? Décimas. 0. No, no, no. Es división entera. 1 dividido entre 15. ¿0,15? No, 0.
¿De acuerdo? Pero a ver, si yo le digo esto, a ver, síganme. Si yo le digo valor menos 1, ya la primera vez el valor, ¿cuánto vale? 1. Menos 1, ¿cuánto va a ser? 0. Si yo lo divido entre 15 a eso, ¿qué me va a dar? 0. Entonces, la letra que le corresponde, fíjense, a este valor, resulta que es la letra que vive en la celda 0. ¿Se entiende? Ahora, si valor valdría 2, sería 2 menos 1 es 1. 1 dividido entre 15, ¿cuánto es? 0. Letra sub 0, ¿qué es? B. ¿Ya? Si valor vale 3, 3 menos 1 es 2. 2 dividido entre 15 es a 0. ¿Sí? Letra sub 0 es B. ¿Correcto? Entonces el 1, el 2, el 3, ¿qué letra le corresponde en la B? ¿Hasta qué número le corresponde la B? Hasta el 15. Entonces algún día, como está caminando entre el 1 al 75 este valor, si valor vale 15, fíjense, valor que va a ser 15, menos 1, 14. 14 dividido entre 15, ¿cuánto es? 0. Entonces, le corresponde la B. Algún día, este valor va a valer 16. ¿Cierto? ¿Sí? 16. Entonces, si nosotros tenemos 16, 16 menos 1, 15. Dividido entre 15, 1. Entonces, ¿qué letra le corresponde? La I. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el último valor de rango para la I? Sería el 30, hemos dicho, ¿no? Entonces, algún día valor va a valer 30. 30 menos 1, 29. Dividido entre 15, ¿a cuánto es? A 1. ¿Ya? División entera, entonces, I. Cuando algún día el valor valga 31, va a ser 31 menos 1, 30. Dividido entre 15, 2. Entonces le corresponde la I. ¿Estamos de acuerdo? Ok, a ver, acabamos de llenar mi tómbola. Fíjense. Y lo que yo voy a hacer aquí es mostrar mi tómbola. ¿De acuerdo? Vamos a hacer nuevamente uno que me permita mostrar mi tómbola. ¿Ya? Y básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a pedirle es mostrar mi array list. A mi array list le vamos a decir que mi array list de bolos se muestre. ¿Ya? Entonces le voy a decir tu string, y así. A ver, vamos a ver cómo funciona. ¿De acuerdo? Aquí que me está faltando. ¿Me está faltando alguna cosa? Sí, tiene razón. Este paréntesis está de más. ¿Sí? ¿Y por qué se está quejando? New bolo, sí, tienes razón. Este paréntesis le falta aquí. ¿Ya? Ok. Shin. El toString dice, este no puede ser private, este es public, es una prestación de servicios. Y tenemos. ¿Qué me dice? No puede encontrar el método toString. Sí, tienes razón. Eso es así nomás y ya está. Vamos a ver si la tómbola se llena bien. Correcto, creamos una tómbola. A ver, la vamos a mostrar. Y esto me va a devolver así. Al bolo no le he enseñado a mostrarse. Qué macana. Tenemos que enseñarle a mostrarse al bolo. ¿De acuerdo? Entonces, todo bolo debería saberse mostrar. Porque si no, me va a mostrar bien feo. Entonces, todo bolo debería saberse mostrar. Fíjense cómo vamos a mostrar un bolito. Vamos a mostrar así, ¿ya? Que se muestre como algo redondito. Que por un lado tenga la letra, ¿cierto? Y enseguida le vamos a pegar una coma. Y enseguida le vamos a pegar el valor. Y enseguida le vamos a pegar así que se muestre. ¿De acuerdo? Ese es un bolito. Ok, ahora sí. Volvemos a mi tómbola. Compilamos. Nos construimos una tómbola. Ya está. Le pedimos mostrarse la tómbola. Venimos por aquí. Le digo aceptar. Y le digo close. Y vamos a chequear qué cosa me estará mostrando. No sé qué barbaridad me ha mostrado, ¿no? El string 1. Y esa es la tómbola. Ya me está mostrando no sé qué cosa. Es un carácter extraño. B. Es medio raro esto. ¿No? Entonces acá me está mostrando la letra que le he dicho primero que me muestre en el bolo.
Sí, la letra está bien. Sí, tienes razón, qué barbaridad. Tiene mucha razón. Tiene mucha razón. Un pequeño gran error y ya estamos chao. ¿Cierto? Va a empezar a comportarse medio raro. Aceptar, close. Le digo system string. Ahí está. Así se muestra la tómbola. B1, B2, B3, chin, 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 hasta el B15. Y luego I10, ¿hasta dónde debería ser I? Hasta el 30. Y luego viene la N desde la 31, ¿hasta dónde? Hasta la 45. ¿Cierto? N. Luego viene la G desde la 46 hasta la 60. Y luego viene la O desde la 61 hasta la 75. Esta es mi tómbola. ¿Correcto? Se llenó con bot. ¿Se entendió? Entonces, ya sé construir una tarjeta bien. Ya sé inicializar una tómbola bien. Y lo único que me faltaría sería jugar. ¿Alguna pregunta? ¿Han entendido esto? Es para no hacer ifs. Porque una opción es no ver si el valor está entre 1 y 15, entonces B. Si el valor está entre 16 y 30, entonces I. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, ja. Sí. O sea, acá he declarado que voy a tener un arreglo de caracteres que se llame letra. E inmediatamente lo he construido. Te he dicho que voy a construir un arreglo que se comprometa a tener caracteres. ¿Y qué caracteres va a tener? Estos caracteres va a tener, estos 5. Entonces, automáticamente mi arreglo se ha creado como un arreglo de 5 caracteres. ¿De acuerdo? Eso es declaración, definición. Cuando yo sé exactamente qué datos va a tener mi arreglo, yo puedo construir así un arreglo. Eso que está pintado de amarillo, eso sería el contenido que va a tener mi arreglo. ¿Sí? Y bueno, es la primera vez que hacemos. Entonces, es posible declarar y definir contenido al mismo tiempo, ¿no? Pero una vez que defines este contenido, por ejemplo, si le dices BINGO, automáticamente este arreglo solamente tiene 5 caracteres, no tiene capacidad para más. ¿Puedes cambiar alguno de estos? Sí, pero no puedes ponerle un sexto carácter, bien. ¿Ya? Esta clase de cosas, esto que se hace, es útil para esto. Para los días de la semana también podrías tener 9 días de la semana string y como tú sabes que son 7, no va a cambiar, ¿no? Entonces le puedes llenar ya por defecto a tiempo de construcción la cantidad de días. ¿Y cuáles son los días? Disculpe, ¿Sí? le hice una Dime. pregunta. Ese arreglo de letras, ¿no sería mejor que está dentro del llenador? Del llenar, del método llenar. Sí, puede ser también acá. Creo que sería lo mismo. Sí, podría ser también acá. Podría ser una variable local. En este caso es atributo de la tómbola, ¿no? Sí. Sí, podría ser una variable local. Y el sacar aquí, fíjense, es bien facilito. El sacar básicamente, ¿en qué va a consistir?
en encontrar aleatoriamente un índice, ¿cierto? Entonces voy a ir a calcular un índice que se va a multiplicar por el tamaño de los bolos. Fíjense, entonces va a depender, si digamos tiene los 75 bolos, entonces me va a sacar un aleatorio entre 0 y 74, ¿ya? Pero si digamos hubiéramos reducido, entonces siempre va a tomar el valor, el tamaño. Entonces esa es una gran ventaja de haber utilizado un array list. Agarro el índice y fíjense el bolo que yo voy a devolverte. Yo acá tengo que devolverte un bolo, ¿correcto? Entonces este es el bolo que voy a sacar. El bolo entonces va a ser el resultado de pedirle a bolos. Fíjense, le voy a pedir el bolo que vive en ese índice. Una vez que yo he obtenido ese bolo, entonces a mi arreglo bolos le voy a pedir que vaya a hacer un remove de ese bolo que vive en el índice. Entonces lo estoy sacando. ¿Ya? Y aquí, ¿qué te voy a devolver? El bolo. Así se canta un bolo de la tómbola. ¿De acuerdo? Y esto me garantiza que jamás voy a sacar el mismo bolo más de una vez. ¿Se entiende? Sí. Sí, ¿verdad? Que si hubiera sido un arreglo, hubiera necesitado saber, ¿no ve? Calculo el índice. Tengo que ir a fijarme, ese bolo ya lo saqué, si me dice que sí, entonces tengo que ir a sacar otro. Sería similar al que hemos hecho para el llenado de la tarjeta. En este caso no, porque como tenemos nosotros bolos, que es un arreglo que crece y decrece por demanda, entonces si yo estoy devolviéndote el bolo que vive en el índice, entonces ese bolo yo tengo que eliminarlo de la tómbola. Lo elimino. Entonces mi arreglo de bolos que está en la tómbola va a reducir. Entonces esto me asegura que yo jamás, cuando vaya a sacar un bolo de la tómbola, te voy a sacar el mismo bolo más de una vez en un juego. ¿Ya? Entonces, para nosotros ha sido beneficioso utilizar mi arreglo de bolos como un array list acá. ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos que hacer, por ejemplo, en el tablero tienes que hacer este poner. Y dependiendo acá de dónde pones, entonces aquí similar idea tendrías que tener, ¿no es cierto? ¿En qué columna vas a ir a poner tu bolo? Va a depender de la letra y va a depender del valor. Más, ni tanto de la letra, ¿no? Va a depender del valor. ¿Cierto? Bien, hasta acá quedamos. Se los voy a subir más tardecito este programa que hemos hecho. Hasta ahorita está compilando todo. Obviamente ya hemos validado que la tarjeta y la tómbola funcionen hasta donde está funcionando. Nuestro bolo también ya está funcionando. Y estos tres, parece que ya las cosas que le hemos dado, que son las más pesadas, ya están. Ahora lo que hay que hacer es tratar de completar el tablero, que es poner un bolo, y luego empezar a enlazar, ¿no? Todo para que en el bingo se pueda jugar. ¿Qué me falta hacer aquí? Me falta hacer el método que me permita decidir si una tarjeta es igual a otra, ¿no? Y la tómbola prácticamente creo que ya está. No necesitamos hacer más en la tómbola. Esas son sus prestaciones de servicio. Uno, crear una tómbola y luego ir sacando bolos de la tómbola de manera aleatoria. ¿De acuerdo? Ok, nos vemos entonces el día jueves, jóvenes. Hasta luego. Hasta el jueves, Inge. Hasta el jueves. Hasta luego. Hasta el jueves. ¿En qué? Chao, chao. Hasta el jueves, Hasta Inge. luego, Inge. Hasta luego.